¿Qué la pierde? O sea, como tú lo dices, la ética profesional, bueno, la ética aplicada a la psicología profesional Ujú. es básicamente seguir los lineamientos. O sea, ya sabemos que hay un libro de reglas que seguir en caso de que se presente alguna situación para no incurrir en alguna mala práctica ética. Como Ujú. nos mencionaban, no sé, el ejemplo de no enamorarse, por ejemplo, de tu paciente, Sí, Sí. de tu usuario. Para empezar está mal visto. sí. Y el libro dice que no es una acción ética. Por lo tanto, es una acción a la que tienes que evitar. No tienes que incurrir en ese tipo de acciones para no caer en malas prácticas, porque se pierde la profesionalidad de el acto en sí de dar terapia. Ujú. Sí, pues también, por ejemplo, de que no, si no puedes con el caso de un paciente, por ejemplo, pues creo que había mencionado el profe de que si sufriste por un duelo donde te engañaron y llega un paciente con el mismo programa Claro. y tú no te sientes capaz, pues obviamente vas a canalizar, ¿no? Sí, O no sé si te quieras rifar, ¿sabes? sí. No, no creo que te, o sea, al menos yo no me podría en este momento. Sí, se habla mucho del juicio de la propia persona y decir, ok, soy lo suficientemente profesional como para seguir atendiendo a esta persona, puedo hacerlo, pero también es muy importante tener esa responsabilidad de decir, no, sí puedo, y después tener repercusiones emocionales después, ¿sabes? O sea, también es muy peligroso que digas que sí y pues que a la hora de la hora batalles en ese Mm. sentido. Entonces, también se habla mucho de los principios de la bioética. La autonomía trata de dejar que la persona decida. O sea, las personas son libres, ¿sabes? Sí. Tú como psicólogo no puedes llegar y, tienes que hacer esto. Obligar a alguien, ¿no? Sí, Nada más entonces, puedes recomendar cosas. O incluso, pues, depende del tipo de terapia de que estés ejerciendo, pero en la mayoría de los casos eres como un facilitador para que la persona denote o se dé cuenta de ambivalencias, ¿sabes cómo? Pero tú no llegas y tienes que hacer esto. ¿Sabes? A mí que me recuerda mucho eso a un ejemplo que pusieron en las primeras clases Ujú. que tuvimos. No sé si se acuerdan del caso del joven al que su mamá lo llevaba a terapia porque era homosexual. Sí, sí. Aquí lo que había de tres, bueno, había de dos, perdón. Pero lo que podía hacer el psicólogo era o canalizar o atender. Y si atendía, aquí hablando de la autonomía, el psicólogo lo que tenía que hacer era respetar eso mismo, esa autonomía que tenía el individuo de ejercer su libertad sexual. Y no podía, habían dicho que no se podían hacer terapias de conversión, que eran ilegales, Ay, por sí. lo mismo que infringían este derecho a la autonomía, a la libertad de expresión y de elegir su propia orientación sexual. Ujú. Y es esto, ¿no? Como no intervenir en cosas que afecten a los individuos de una forma negativa, ¿no? Porque, digamos, no sé, el psicólogo haciendo una mala práctica, haciendo una mala praxis de su profesión, decide incurrir en una terapia de conversión. Entonces puede dejar a lo mejor traumas en el joven, ¿no? Porque llega y lo quiere cambiar no sé, un sexo heterosexual, Ujú. una orientación heterosexual, y lo único que puede provocar es un trauma, ¿no? Porque a lo mejor él está siendo reprimido en sus emociones y genera como que un malestar. Por eso que no, o sea, él al no respetar la autonomía del individuo a ejercer su propia orientación sexual está incurriendo en una mala práctica, ahora sí que sí, de la... Otro de ellos es el de beneficencia. Este se relaciona con el concepto de buena voluntad, que también se habla mucho en todo este estudio de la ética. Y es que todo lo que podamos hacer con la persona es con la intención de hacerle un bien. Sí, Nunca de sí, hacerle pues un sí, mal. nunca. Sí. O Pues sea, eso no sería moralmente correcto, sí, ni no. éticamente. No, ética, o sea, éticamente, Éticamente. ética profesionalmente, o sea, es todo lo contrario a lo que debes de Sí, hacer. ejemplos de esto nos recordaban veces en las que probaban a lo mejor ¿cómo decirlo? Prácticas, ¿no? ¿Cómo se dice cuando? Métodos, metodologías, probar metodologías nuevas con pacientes. A lo mejor si tú sabías que, no sé, una metodología iba a generar algún probable daño en el usuario, entonces tú como ético profesional, bueno, como psicólogo profesional, revisando tu ética tenías que ver si eso le hacía más bien que mal, Ujú. porque a lo mejor le hacía un mal que a la larga le traían bien, ¿no? Como enfrentarse, no sé, digamos, a sus temores, exponiéndolo, no sé, digamos, una persona que le tiene miedo a la oscuridad, Sí. la enfrentamos a sus temores, pues estamos haciendo que la persona
sufra, ¿no? Porque nos la estamos llevando a lugares donde no quiere. Pero a lo mejor y esta práctica hace que supere su temor a la oscuridad y ya no vuelva a tener estos miedos. Pero a lo mejor hay otras prácticas que, o sea, se pasan de, ahora sí que sí del límite de la Sí. autonomía y dejan de ser buenas y se convierten en unas prácticas malas. Y tú al no tener, bueno, al tener una conciencia ética debes saber qué está bien y qué está mal, qué prácticas puedes aplicar y qué prácticas no, Mm. qué metodologías sí sirven y qué no. También se puede hablar mucho del sentido o de, no sé, la contraria, del principialismo versus la casuística, que son estas palabras medio rimbombantes. Pero es sencillo. Básicamente el primero pues, habla de definir lo que se tiene que hacer bajo principios universales. El segundo es de casos específicos. No es, como en programación, hay ciertas reglas. Si pasa esto en este algoritmo, luego tiene que pasar esto otro. No, la casuística es, este caso es específico, tenemos que tratarlo como tal. Esto está ocurriendo en este momento, bajo este Sí, contexto. individualmente, ¿no? Individualmente lo tratamos. Y en cambio en el principialismo, habías mencionado, Ajá. es pues ya unas reglas para abarcar Sí. todo. Que generalmente en los dilemas se El- complica mucho porque lo vemos inicialmente como algo de principios, Ujú. no como algo de casuística. Ujú. De, ok, este caso, ahorita, ¿qué se debe hacer? ¿Sabes cómo? Entonces, sí, lo que sea mejor para la integridad de la persona. Según yo,